Para estudiar la calidad del método de Euler, vamos a estudiar un caso en que conocemos la solución. Nuevamente, un caso un poco más complicado que sencillamente la caída libre, que nos dio un par de ideas de cómo el sistema puede fracasar. Y en particular vamos a ver cómo uno puede ahora optimizar la solución de modo de obtener la mejor aproximación posible dentro del método de Euler. Para ello vamos a usar el oscilador armónico amortiguado. Recordemos la ecuación principal del oscilador. T acá es el tiempo, S es el camino. Pensemos en un resorte, por ejemplo, que se mueve en algún medio viscoso. En consecuencia, S marca el camino que está recorriendo este objeto. M es la masa. Aquí de S a dt representa la velocidad. Este es el elemento amortiguador, es proporcional vía una constante B. Y tenemos aquí al final la fuerza que restaura, que es la del resorte, donde K es la constante del resorte. Con esta ecuación uno puede tratar ahora de resolverla numéricamente y poder compararla con la solución exacta que uno tiene. Ahora, la gracia que esto tiene es que uno puede ahora, por ejemplo, cambiar esta ecuación, modificarla, para poderla estudiar en una forma lo menos dependiente de estas tres constantes que tenemos. Porque en este minuto tenemos tanto la masa como esta constante B, como la constante K. A su vez tenemos la amplitud y el tiempo. O sea que tenemos en total 5 distintos parámetros, de los cuales 3 son constantes que debo asumir, y después tenemos las condiciones iniciales, como la amplitud y la velocidad inicial. Y esos son demasiados parámetros, con lo cual al final para cada combinación que uno quiera estudiar hay que volver a simular. Una forma en que uno puede comenzar a simplificar esto es, por ejemplo, pasar dividiendo esta masa, de modo que va a quedar un término que es B partido por M y otro término que va a ser K partido por M. En consecuencia, ya la ecuación no depende de, en el fondo, tres constantes, sino de dos, porque yo puedo definir una nueva constante que está dado por esta combinación de constantes, una para la parte amortiguadora y una parte para la fuerza de restauración. La idea en general es que para cualquier situación que yo tenga en que en la proporción K sobre M no hay una variación, o sea, por ejemplo, yo varío K y M a la vez, en consecuencias, la proporción entre ambas queda igual, no tengo que volver a simular. Esa es la idea general que hay detrás de esto. De modo que ahora, por ejemplo, podríamos introducir en este caso, si uno mira la constante del resorte y la masa, esto es típicamente el cuadrado de la frecuencia propia del oscilador, o sea, de omega 0 al cuadrado. De modo que ya aquí puedo reducir estas dos componentes a una sola, y de hecho tiene un significado físico, porque es 2pi la frecuencia de oscilación propia del oscilador. Lo otro que podemos hacer también es introducir acá una nueva constante. Ahora aquí lo acabo de invertir. En delante teníamos el B partido por el M, que tiene unidades de 1 sobre tiempo. Así que si yo en este minuto lo invierto, masa sobre B, voy a tener que esto tiene unidades de tiempo. Este es el tiempo de amortiguación, el tiempo con que la exponencial que modula el resultado se va a ir reduciendo. De modo que ahora podemos introducir, además, porque tenemos una ecuación de segundo orden, podemos introducir el concepto de velocidad, de modo de que al final podemos reducir la ecuación que teníamos de segundo orden a dos ecuaciones de primer orden, ya que queremos trabajar con Euler, y para ello tenemos que trabajar con ecuaciones de primer orden. Uno puede usarlas, como ya hemos visto, para resolver ecuaciones de segundo orden o más, pero para ello tiene que introducir justamente una función intermedia. Así que en este caso justamente se introduce la velocidad como la derivada de la posición del tiempo. Y por otro lado, tenemos acá de que podemos introducir esta ecuación que acabamos de definir, en que tenemos la velocidad como la primera derivada de la posición en el tiempo. Tenemos además esta expresión de aquí del tiempo relajamiento, y tenemos la frecuencia propia, de modo de que esta ecuación, al reemplazar acá, por ejemplo, podemos reescribir este término como un omega 0 al cuadrado, o omega al cuadrado. Acá podemos escribir esto como 1 sobre tau, que es este tiempo característico, y la segunda derivada la podemos escribir como la primera derivada de b. En consecuencia, acá tenemos la primera derivada de b. Recordemos que habíamos definido que la velocidad era igual a la primera derivada de s, de modo que la segunda derivada de s va a ser la derivada de b. Así que esto nos da el primer término. El segundo término lo vamos a pasar al otro lado, entonces está con un menos
1 sobre tau, que es el tiempo de relajación, por justamente en este caso acá yo tengo la velocidad nuevamente, porque es la primera derivada de S, así que me queda este término de acá, me queda al otro lado como 1 sobre tau v, que es el término de acá, y este término de acá me va a quedar también al otro lado como un omega al cuadrado, podría ser omega 0, omega al cuadrado, S, ya que ese es el mismo valor. Y esto podría ser en general igual a, esto va a ser, va a corresponder a nuestra función f que teníamos en el modelo, en el método de Euler. O sea que aquí yo tengo que de b a dt es igual a esta función f, y esta función f es una función del tiempo, de la posición y de la velocidad, y en este caso particular, para el péndulo amortiguado, o sea, un oscilador armónico amortiguado, yo tengo que es esta la función que representa el f. 1 sobre, menos 1 sobre tau, que es el famoso tiempo, acá no lo estoy usando, pero sí es una constante que va aquí dentro, y acá aparece el v, el mismo v que yo tengo acá, y acá tengo menos omega al cuadrado s, que aquí tengo el s como un elemento del argumento. Ahora, la idea es resolver con Euler y Euler-Richardson para esta ecuación, para la velocidad y para esta ecuación para lo que es la posición. Veamos entonces cómo se ve esto. Y acá tenemos nuevamente el par y la solución de ambas se encuentra en la parte que vamos a ver donde vamos a discutir también el error correspondiente.